Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí compartir una porción de la palabra en esta mañana con cada uno de ustedes. Allí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros. Gracias porque tu fidelidad nos permite estar aquí en esta mañana. Permite que no perdamos nuestro norte, que no perdamos nuestro objetivo. Estamos aquí en este lugar para darte gloria y honra a ti. Gracias, Señor, porque nos permite venir en libertad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese profundo amor que ha sido derramado en nuestras vidas, que hace la diferencia, que nos infunde ánimo, que nos da aliento, que nos permite continuar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que yo pueda menguar, Señor, que tú puedas llenar mi corazón de humildad, que el Espíritu Santo que vive en mí sea quien ministre en esta mañana, Señor. Qué hermosa oportunidad para consagrar nuestras vidas a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagramos a ti en esta hora, Padre, porque somos hechura de tus manos, somos creación divina. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy toda gloria y toda honra a ti y oro en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En estos últimos domingos hemos estado compartiendo acerca de las bienaventuranzas. Amén, claro que sí, hemos estado compartiendo acerca de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Cuando domingo a domingo hemos estado meditando en relación de las bienaventuranzas, ha sido un proceso para la vida de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha ido conduciendo a examinarnos, a tomar conciencia de nuestra verdadera condición espiritual. Amén. Nos hemos sentido quebrantados con cada una de las predicaciones. Nos hemos sentido quebrantados al percibir por medio del Espíritu Santo cuál es nuestra verdadera condición ante las cosas de Dios. Este proceso que hemos experimentado en cada una de las predicaciones de las bienaventuranzas, este quebrantamiento nos ha hecho reconocer la manera en que hemos estado viviendo hasta el momento. Y también nos ha impulsado a tomar una decisión radical, una decisión que hemos tomado después de cada una de las predicaciones, y hemos decidido que necesitamos un cambio en nuestras vidas, necesitamos una transformación, y no importa el costo que tengamos que pagar, y no importa el camino que tengamos que recorrer, es algo que necesitamos. Las bienaventuranzas nos han revelado un camino diferente, un camino donde hemos podido ver la acción sobrenatural de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Esas declaraciones de Jesús en las bienaventuranzas nos han estado describiendo un método a seguir, cuyo resultado realmente está garantizado si tú y yo disponemos nuestro corazón para que sea cambiado y transformado. Si asumimos nosotros el control de ese proceso de transformación en nuestras vidas,
vamos a cometer muchos errores y nuestro crecimiento espiritual se va a detener. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo tomamos una determinación y decimos, no puedo decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer y tratar en mi vida? ¿Verdad que no? Tengo que reconocer cuáles áreas aún no le he entregado. Pero tengo que darle esa libertad a Dios, porque solo Él sabe lo que tú y yo necesitamos para ser transformados. Amén. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3 y el versículo 3. Y dice la palabra del Señor así en Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Silencio total. Eso nos debe servir de advertencia. La pregunta que el apóstol Pablo nos hace en Gálatas 3:3 es una advertencia. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta a Gálatas 3:3? ¿Cuál es la respuesta cuando tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que se escuche hasta el cielo. ¿Cuál es nuestra respuesta? No, de ninguna manera. Tú y yo no vamos a volver atrás. No, nuestra respuesta es no. Tú y yo no vamos a volver atrás. De ninguna manera. Aquí estamos dispuestos a que el Señor nos transforme, dispuestos a que el Señor nos procese. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes Mateo 5:6, necesidad de Dios. Necesidad de Dios. Dígale a la persona que tienes al lado, necesitamos a Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte, definitivamente. Todos nosotros en algún momento hemos tenido necesidad. ¿Cuántos aquí en algún momento han tenido necesidad? ¿Y qué hemos necesitado? Tal vez hemos necesitado dinero, amor, comprensión, cariño. Hemos necesitado alimento, hemos necesitado ropa, hemos necesitado una casa donde vivir, hemos necesitado salud. Todos de alguna manera nos hemos sentido necesitados por algo. Amén. Y entonces a veces Mateo 5:6 nos parece contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Jesús dice que debemos ser bienaventurados los que estamos en necesidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué tal si miramos el contexto donde se escribió Mateo 5:6? ¿Le gustaría mirar ese contexto histórico? En el momento donde Jesús está predicando en el Sermón del Monte, es importante meditar de qué hambre y de qué sed se habla. El hambre y la sed son necesidades que no tienen que ver con un capricho. ¿Cuántos han sentido hambre y sed? Horrible. No tiene que ver con un capricho o con algo que yo quiero. El hambre y la sed son necesidades esenciales. Son tan naturales el hambre y la sed que el cuerpo mismo avisa de forma inconsciente. ¿Cuántos han sentido hambre y sed? Una orquesta aquí, y la sed, toda la boca seca y con ganas de sed, ¿verdad?
Entonces son naturales el hambre y la sed. Y el cuerpo mismo nos da una advertencia inconsciente. Ese estado de necesidad de agua o necesidad de alimento, para ese contexto histórico del Sermón del Monte, era algo muy grande. Cuando Jesús habla que son bienaventurados los que tienen hambre y sed, tenemos que aplicarlo y llevarlo al mundo antiguo, a ese contexto histórico. Muchas veces cuando hablamos de hambre y sed, no nos regresamos al contexto histórico del Sermón del Monte y pensamos hambre y sed. ¡Ah! Qué horrible sentir esa sensación, tener hambre, tener sed. Pero para ese momento en que Jesús predicaba el Sermón del Monte, era muy diferente esa hambre y esa sed a lo que tú y yo vivimos hoy en día. Muchas veces tú y yo tenemos hambre de chucherías. Vamos a la bodega, a la farmacia, al supermercado. Muchas veces tú y yo tenemos sed de café, de refresco, pero no. El contexto histórico del Sermón del Monte era otro. Allí el hambre y la sed tenían otra connotación. En el mundo antiguo las condiciones eran muy diferentes a las que tú y yo tenemos hoy. Por ejemplo, una familia promedio percibía un poquitito de dinero apenas para su sustento y para su alimento. ¿Y cuántas veces podían comer carne? Máximo una vez por semana. Ese era el contexto del Sermón del Monte. Y las clases sociales allí en la antigüedad eran clases sociales muy marcadas. Los ricos eran ricos y los demás pertenecían al pueblo. De tal manera que cuando hablamos de hambre y sed en este pasaje, no estamos refiriéndonos a un antojo. ¡Ay, quiero dulce! Voy a Horno 28, voy a comprar algo. No, tengo sed. Voy a la bodega, voy a comprarme un refresco. No, en ese contexto histórico del Sermón del Monte, hambre y sed eran hambre y sed. Era algo que era de vida o de muerte. ¿Qué sucede cuando alguien dice no? Porque voy a hacer una huelga de hambre. No voy a comer más, no voy a tomar nada más. Está poniendo en peligro su vida. Hagan de cuenta, así era el hambre y la sed en ese momento. Eran de vida o de muerte. Eran una necesidad urgente. Cuando hablamos de hambre y sed en este pasaje, no es un antojo, es una necesidad apremiante, urgente. Realmente cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es muy importante, hermanos, meditarlo, porque esa urgencia es de vida o de muerte. ¿Y cuál debe ser nuestra condición? Tu condición y la mía como hijos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra condición como hijos de Dios? De sentirnos necesitados de Dios. Tiene que ser de vida o de muerte. Amén. Tiene que ser una necesidad imperiosa, una necesidad urgente. Tú y yo necesitamos a Dios como una necesidad de vida o de muerte. Necesidad de vida y muerte. ¿Cuáles son las necesidades tuyas y mías como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuáles son las necesidades? Acudir a su palabra, escudriñar las escrituras. ¿Cuál otra necesidad es urgente en nuestra vida, es apremiante? Orar, tener un tiempo devocional, un tiempo de intimidad con el Señor.
¿Cuál otra necesidad es apremiante, urgente? Venir a la iglesia para congregarnos. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar a Dios, a darle gloria y honra. Esas necesidades son apremiantes. Escudriñar su palabra, orar y congregarnos para alabarlo. Amén. Esas son necesidades que para todo cristiano, para todo hijo de Dios, tienen que ser de vida o muerte. Tienen que ser necesidades esenciales. Porque así lo sentimos nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Sentimos esa necesidad apremiante de leer su palabra, sentimos esa necesidad apremiante de orar y sentimos esa necesidad apremiante de congregarnos para alabarlo. ¿Cuántos amenes? Ninguno, gloria a Dios. Amén, esas son nuestras necesidades como cristianos, como hijos de Dios. Escudriñar las escrituras, orar, congregarnos para alabarle. Y pregúntale al que tienes al lado, ¿realmente tienes necesidad de Dios? Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué es lo que necesitamos tú y yo como creyentes? Sentir esa necesidad de Dios, es decir, la condición espiritual de un creyente durante toda su vida, durante todo su caminar con el Señor, dependerá de cuánta hambre y sed tiene por Dios. ¿Qué tanta necesidad tienes tú de Dios? ¿Será que nos colocamos la mano en el pecho y decimos, Señor, perdóname, porque en mi vida no he reconocido la necesidad que tengo de ti? Tengo hambre y sed de ti, Señor. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito. Porque si una persona se mantiene con esta hambre y con esta sed, con esta necesidad apremiante, con esta necesidad urgente, y todos los días necesita un tiempo con Dios, todos los días necesita escudriñar las escrituras, tener comunión con Dios, tener comunión con sus hermanos, desea alabar a Dios, entonces desea ser agradecido, agradecer a Dios, pues definitivamente su condición espiritual va a ser una condición madura, va a ser una condición constante, permanentemente su vida va a estar conectada con Dios. ¿Por qué? Porque escudriña la palabra, ora, se congrega y alaba al Señor. Y lo que necesitamos como cristianos es eso, sentir una urgencia, sentir una necesidad apremiante por Dios. Porque cuando esa necesidad mengua, cuando ya tú no tienes deseo de escudriñar la escritura, cuando ya a ti te cuesta orar y cuando venir a congregarte no es tu prioridad el venir a alabar al Señor, tú y yo estamos graves. ¿Oíste? Estamos empezando a decaer en nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de sentir esa hambre y esa sed por Dios, realmente vamos muriendo espiritualmente. Y es muy peligroso para ti y para mí no escudriñar las escrituras, no orar, no congregarnos, no alabar al Señor. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque podemos cada día separarnos más de Dios. Por eso es tan importante que podamos preguntarnos en esta mañana, ¿tenemos hambre y sed de Dios? ¿Tenemos hambre y sed de Dios? Amén. El hambre por Dios es una reacción que tiene lugar desde lo más profundo de nuestro ser. Vayamos al Salmo 42. Salmo 42 y el versículo el 2. Y dice la palabra del Señor así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Será que tu alma y mi alma
¿Tienen sed de Dios? ¿Cuántos conocen las balanzas? Esas que si uno coloca un peso arriba y uno abajo, ellas se mueven así, así, así. ¿Cuántos la conocen? Hagan de cuenta que en una balanza, en un disco está Dios y en el otro disco está el mundo. Esta es nuestra vida espiritual. Si buscamos a Dios como debemos buscarlo, nuestra balanza va a estar equilibrada, ¿verdad? Y si empezamos a buscar las cosas del mundo y las cosas del mundo van subiendo nuestra balanza, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Disminuyendo. Y corremos peligro de separarnos de Dios. Pero cuando es Dios nuestra prioridad, cuando es Dios nuestra necesidad, cuando escudriñamos la Escritura, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando le alabamos, esa es una balanza. No jamás en nuestra balanza debemos dejar de sentir hambre y sed por Dios. Porque cuando dejamos de sentir hambre y sed por Dios, ¿qué viene a nuestra vida? Afán, angustia, ansiedad, temor. Este mundo de este siglo XXI nos enamora, nos atrae, nos hace llenarnos de deseos por riquezas, por posesiones materiales, por logros personales, por placeres mundanos. Cuidado, hermanos, cuidado. Que cada día necesitemos a Dios, que cada día tengamos hambre y sed de leer su palabra, de orar, de congregarnos y de alabarle. Cuando yo empiezo a sentir menos hambre y menos sed por Dios, definitivamente va en aumento el afán de este mundo. Es importante que cada uno de nosotros reflexionemos y pensemos, ¿cómo está nuestra hambre y nuestra sed por Dios? ¿Cómo está nuestra hambre por Dios? ¿Cómo está nuestra sed por Dios? Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser alguien bienaventurado en un estado de necesidad? Se supone que cuando estamos felices es que somos bienaventurados. Cuando estamos inmensamente felices es cuando más necesitados estamos. Cuando tú sientes esa necesidad apremiante por Dios, cuando tienes esa hambre y esa sed por Dios, eres bienaventurado, eres feliz, eres inmensamente feliz. No te desanimes, es inmensamente feliz quien reconoce su necesidad de Dios. El contexto espiritual, bienaventurado, feliz, inmensamente feliz, es el que se siente y sabe que tiene necesidad de justicia. No de esa justicia de venganza, no. De la que quiere que se haga justicia, no. Es feliz el que quiere que se haga justicia en su vida, que pueda realmente tener una vida íntegra delante de Dios. Y la palabra que se usa en el griego para definir justicia es una palabra que significa integridad, que significa bondad. Y en nuestra vida espiritual significa una relación con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia en tu vida y en mi vida es nuestra relación con Dios. Jesús lo que está explicando es que vas a ser bienaventurado cuando te mantengas en un estado de necesidad. ¿Y un estado de necesidad de qué? ¿De un carro, de una casa, de un buen empleo?
No, esa hambre y esa sed por Dios, esa necesidad por Dios de escudriñar las Escrituras, de orar, de congregarnos, de alabarle. ¿Y qué pasa cuando nos despertamos en la mañana? Cierre un momentico los ojos y recuerde qué sucede cuando usted se despierta en la mañana. ¿Cuál es tu necesidad más apremiante al despertarte en la mañana? Caer de rodillas cuando en la mañana tú te despiertas y la necesidad más apremiante tuya es caer de rodillas. Esa es la necesidad de Dios. Caer de rodillas, buscar a Dios, abrir su palabra, pasar un tiempo con Él. Esa tiene que ser de vida o muerte. Esa tiene que ser una necesidad esencial, una necesidad apremiante. Cuando abres tus ojos, caes de rodillas, porque tienes esa necesidad de Dios. Porque cuando tú tienes esa necesidad de justicia, de relacionarte con Dios, vas a ser bienaventurado. Por una simple y sencilla razón, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una promesa de Dios. ¿Dónde está la promesa de Dios? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Eso es una promesa de Dios, una maravillosa promesa de Dios. Dios no te va a dejar en necesidad. Amén. Dios no te va a dejar en necesidad. Cuando tenemos una necesidad de Dios, Dios siempre va a saciar nuestra alma. Amén. Y hablamos de justicia. Esa palabra justicia, que en griego quiere decir integridad, bondad. La palabra justicia tiene varias interpretaciones en la Escritura. El apóstol Pablo enfatizó la justicia legal que recibimos a través de la obra expiatoria de Jesús. Eso ciertamente está presente en Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino? Para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí en Mateo 5:6 Jesús describe principalmente la justicia personal de los discípulos. ¿Qué tuvieron que dejar atrás los discípulos? ¿Cuántos recuerdan en Mateo que tuvieron que dejar atrás los discípulos? Asesinato, ira, adulterio. ¿Y cómo se transformaron los discípulos? Los discípulos fueron transformados de tal forma que ellos daban a sus opresores y amaban a sus enemigos. Amén. Que Dios transforme tu vida y mi vida de esa manera, día a día, día a día, día a día. Que transforme nuestra vida de esa manera. Que realmente amemos a nuestros enemigos y le demos a nuestros opresores. Los discípulos sedientes también buscan la misericordia, la pureza, la paz de las próximas bienaventuranzas. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 6 y el versículo 33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un amén que se escuche en todos lados. Amén. ¿Qué sucede cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué sucede en nuestra vida? Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, no nos falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo nos es añadido. Y entonces, ¿qué es tener hambre de justicia? ¿Qué es tener hambre de justicia?
Tener hambre de justicia es anhelar el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Tienes hambre de justicia? Anhela el gobierno de Dios en tu vida. Amén. Yo en otras veces les he predicado eso y les he compartido que tú y yo somos buenos negociantes. Cuando queremos que Dios tenga el gobierno de nuestras vidas, empezamos 50 y 50, luego 75 y 25, luego 80 y 20, luego 90 y 10, luego 95 y 5. Señor, tú gobierna mi vida 95 y a mí déjame el 5 del libre albedrío. No y no. Cuando tú tienes hambre de justicia, tienes que anhelar que sea Dios el que gobierne tu vida. Es tener sed ¿de qué? Es tener sed de la palabra de Dios. Esta hambre y esta sed de justicia nos lleva a desarraigar nuestro pecado por el poder del Espíritu Santo y a querer ser cada día más como Jesús. Bueno, al menos los 3 amenes, más que suficientes. Esta hambre y sed de justicia nos lleva a desarraigar nuestro pecado por el poder del Espíritu Santo y a ser más como Jesús. Amén. Eso es lo que tú y yo estamos. Estamos en ese proceso, en el proceso de santificación. Tú y yo hemos sido apartados. Entonces tú y yo estamos en ese proceso de santificación, en el proceso de desarraigar el pecado de nuestra vida por el poder del Espíritu Santo y hacer cada día más como Jesús. La condición espiritual del creyente depende de cuánta hambre y sed tenga de Dios. Tu condición espiritual y mi condición espiritual depende de cuánta necesidad tengamos de Dios. Y hablemos algo de Moisés. Vayamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Y entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés, que había experimentado cosas grandiosas con Dios, no le pidió a Dios riquezas, no le pidió cosas materiales, no le pidió que el pueblo le hiciera caso. ¿Qué le pidió Moisés a Dios en Éxodo 33, 18? Muéstrame tu gloria, que tu presencia vaya conmigo. Amén. ¿Qué tenemos que pedirles tú y yo a Dios? Muéstrame tu gloria, que tu presencia vaya conmigo. Y regresemos al Salmo 42 y los versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Y dile a tu hermano: lo que tú necesitas es estar necesitado. Lo que tú y yo necesitamos es estar necesitados, porque necesitamos a Dios. Necesitamos esa relación con Dios, escudriñar las Escrituras, orar, congregarnos, alabarnos. Necesitamos venir a este lugar a alabar a Dios. Lo que tú y yo necesitamos es estar necesitados, esa necesidad de Dios. Lo que tú y yo necesitamos si queremos ser bienaventurados no son las cosas que nos ofrece el mundo, no son las cosas materiales, no. Lo que tú y yo necesitamos si queremos ser bienaventurados es estar necesitados de Dios, porque de esto
depende tu vida espiritual y mi vida espiritual, tu condición espiritual y mi condición espiritual. Si hoy tu condición espiritual no es buena, tendrás que llegar a tu casa, ponerte de rodillas y en la presencia del Señor analizar qué tanta hambre y qué tanta sed tienes por Dios, qué tanto anhelas leer su palabra, qué tanto anhelas doblar tus rodillas, qué tanto anhelas buscarlo en oración, qué tanto anhelas congregarte para alabar a Dios, qué tanto anhelas servir a Dios, qué tanto anhelas hablar de Jesús a aquellos que no le conocen, a aquellos que le necesitan. Y después de eso, te darás cuenta que tal vez tu condición espiritual no es muy buena porque has perdido tu hambre y tu sed por Dios. ¿Y qué pasa si hoy escuchamos la voz de Jesús? ¿Qué pasaría si hoy tú y yo escucháramos la voz de Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú y yo hoy escuchamos la voz de Jesús que nos dice, bienaventurados los que saben y se sienten necesitados de justicia, de integridad, son bienaventurados porque ellos serán saciados. Lo que tú y yo necesitamos es estar necesitados. Amén. Juan, capítulo 7 y el versículo 37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Amén. Jesús dijo que el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dios permita que tú y yo tengamos mucha sed y mucha hambre por Dios, para que tú y yo podamos ser saciados. Y correrán de nuestro interior ríos de agua viva. Y tú y yo seremos bienaventurados. Y tú y yo seremos felices. Y tú y yo seremos inmensamente felices. Amén. Donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por la palabra que has traído en esta mañana a nuestras vidas, Señor, donde nos haces reflexionar acerca de nuestra condición espiritual, Señor, donde nos haces preguntarnos si verdaderamente tenemos hambre y sed de ti, de esa justicia que es integridad, de esa justicia que es bondad, de esa justicia que es nuestra relación contigo. Gracias, Señor, porque hoy reflexionamos acerca de nuestra necesidad de escudriñar las Escrituras. Reflexionamos acerca de nuestra necesidad de orar. Reflexionamos acerca de la necesidad de congregarnos. Reflexionamos acerca de la necesidad de alabarte. Gracias, Señor, que cada día yo pueda tener hambre y sed de ti, porque entonces, si tengo hambre y sed de justicia, seré saciado. Esa es una maravillosa promesa que tú nos das en esta mañana. Y si tú estás aquí en esta mañana por primera, por segunda, por tercera vez, y en este momento tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, quieres decirle, Jesús, yo quiero tener hambre y sed de ti. Si estás en esta mañana y quieres caminar de hoy en adelante de la mano de Jesús, voy a pedirte que allí donde tú estés, hagas conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido.
Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón, a que seas el Señor y el Salvador de mi vida, de hoy y para siempre. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.